Bueno, con este video lo que finalizaríamos lo que son las tutorías para preparar psicología social. Este es el último tema, postestructuralismo. Em, Vamos a ver que tiene una concepción epistemológica bastante particular, que de alguna manera igual no está tan separada de lo que ya veníamos viendo. El postestructuralismo concibe la producción de conocimiento como contextualizada, enmarcada en un momento sociohistórico particular y constitutiva y productiva de las formas de relacionamiento social. Es decir, que desde esta perspectiva la producción de conocimiento no es el simple reflejo de la realidad, sino que se produce en y desde determinados contextos sociales y por lo tanto produce lecturas múltiples y a veces contradictorias y siempre cargadas de valor desde distintas concepciones del mundo. Es una epistemología, por ende, antifundamentalista, ya que el conocimiento no representa realidades fundamentales e invariables, y en ese sentido todo conocimiento es contingente, es decir, no es necesario, es siempre contingente a las condiciones en las cuales se produce, y es producido desde distintas realidades. Además, concibe el conocimiento como motor de cambio, lo cual le da un componente político y ético en tanto productor de realidades. Es decir, que si el conocimiento varía y no es universal ni fundamental, entonces no puede ser concebido como la verdad. Por lo tanto, esto lo que permite es desnaturalizar ciertas concepciones del mundo que han sido impuestas como verdades absolutas, lo cual también a su vez da lugar a otras verdades que han sido desvalorizadas e invisibilizadas históricamente, dando lugar, de esa manera, a lo múltiple y a lo heterogéneo, permitiendo transformaciones y cambios en el mundo y en nuestras vidas cotidianas. Por todo lo anterior, se puede decir que la producción de conocimiento, desde una perspectiva postestructuralista, es un proceso continuo y siempre incompleto. En cuanto a la concepción ontológica, el postestructuralismo es antiesencialista, en el sentido de que entiende que en el lenguaje el significado y el significante no tienen una relación directa. Es decir, entre la palabra y aquello que significa la palabra, es decir, entre la palabra perro y el objeto perro, no hay una relación directa realmente. El significado no representa simplemente al significante cuando este último está ausente. Es decir, la palabra perro no representa directamente, simplemente al objeto perro cuando ese está ausente, sino que más bien las palabras son contextuales y continuamente resignificadas en situaciones específicas de la vida cotidiana. En el caso del perro es capaz que un ejemplo un poco burdo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de eh, bueno, cuando hablamos de hombre, que es un hombre, que es una mujer, ahí la palabra hombre no está directamente representando al objeto hombre, porque el objeto hombre uno puede entenderlo desde una perspectiva más biológica, pero cuando empieza a aunar, empieza a indagar un poco más en aquellos aspectos biológicos también que se han dejado por fuera, este, en las construcciones sexogenéricas, se entiende que en realidad eh, el hombre tal como se lo piensa hoy a partir de los genitales eh, externos, en realidad es más complejo, no se lo puede solamente pensar. Y cuando se lo piensa en términos más complejos, se empieza a desdibujar esa, digamos, ese anudamiento entre significante y significado, eh, y, y- y uno puede dar cuenta realmente de que no hay conceptos esenciales, no hay conceptos que realmente representen el objeto tal cual uno lo piensa que es, porque el objeto siempre es construido a partir de una interpretación, a partir de un lenguaje, a partir de un contexto histórico, social y cultural. Justamente el postestructuralismo lo que presenta es esto, es que no hay conceptos esenciales, invariables, sino que cada concepto se entiende según el contexto en el que se use, según la cultura, según la época, e incluso dentro de una misma cultura, los significados van variando a medida que pasa el tiempo. De hecho, en la misma época,
Y la misma cultura, un concepto, dicen, o una palabra, puede significar cosas distintas e incluso a veces contradictorias. De esa manera, desde la perspectiva postestructuralista, la concepción de hombre o de mujer, la concepción de individuo o de comunidad, no representa directamente la dimensión material de dichas concepciones, sino que cada concepto o término representa lo que en dicho momento sociohistórico, en determinado lugar del mundo, bajo determinadas relaciones de poder, pueden representar. La palabra mujer, así, significa en algunos contextos una cosa y en otros contextos otra. La palabra individuo significa en algunos contextos una cosa y en otros otra cosa. Lo mismo con todos los demás términos. Es decir, que ni la mujer, ni la comunidad, ni el individuo, ni el hombre existen como tales, sino que tienen diferentes acepciones que se van interiorizando dependiendo del contexto en el que se utilice o se conciba, al punto de que los seres humanos tengamos muy variadas y a veces hasta contradictorias nociones de cada término que usaremos según el lugar en donde estemos o según con quienes estemos hablando o según para qué tengamos que utilizarlos. ¿Qué elementos aporta el postestructuralismo para comprender los procesos de producción de subjetividad? Em, Al plantear que las palabras son contextuales, que las relaciones entre significante y significado se crean y recrean continuamente en una producción eterna, donde dicha producción de significados es siempre un proceso inacabado en donde las relaciones de poder tienen un carácter relevante, eh, en ese marco las palabras cobran significados distintos en contextos distintos, a pesar de ser el mismo significante, además de ser la misma palabra. En ese sentido, se plantea que no hay justamente esos conceptos esenciales, fundamentales e invariables, sino que las palabras tienen infinitas contextualizaciones que proveen lecturas múltiples, contradictorias por momentos, donde las relaciones de poder contextualizan las palabras y estas las palabras adquieren connotaciones positivas o negativas según en el contexto en donde se las utilice, de qué manera, produciendo de esa forma múltiples producciones de subjetividad en torno a los mismos significantes. En definitiva, lo que aporta el estructuralismo son estrategias para comprender la temporalidad, la contingencia y la ahistoricidad de los significados mediante la utilización de diversas herramientas que permiten elucidar cómo las relaciones de poder en la sociedad producen subjetivaciones en torno a las cosas. Además, estas herramientas propician la posibilidad de transformar dichas formas de subjetivación mediante la deconstrucción de conceptos y términos naturalizados y tomados como esenciales, como si existieran naturalmente. Por ejemplo, mediante un análisis genealógico de los discursos que permita ver cómo las relaciones de poder en determinados estratos sociales tienen más influencias que otros en cuanto a cómo los términos se han naturalizado y dentro de qué contextos dicha naturalización se ha hecho, permite ver, este, permite ver a quienes otorgan poder estas subjetivaciones y cómo algunas formas de subjetividad quedan excluidas o desvalorizadas por no corresponderse con las formas de subjetividad hegemónicas. Por último, además, permiten comprender la subjetividad en términos de performatividad del discurso, entendiendo a esto como la práctica que reiterándose continuamente en la vida cotidiana de las personas, produce los efectos a los que dichos discursos dan nombre. Es decir, las personas producimos en nuestra vida cotidiana nuestras propias formas de subjetividad mediante la práctica de determinadas acciones que en definitiva categorizan la subjetividad en nosotros mismos, la subjetividad que nosotros poseemos, como una producción y reproducción de la subjetividad en sí misma, manteniendo así de esa forma la identidad de una manera activa que no nos permite en general producir identidades que no corresponden con las subjetividades hegemónicas. De alguna manera esto lo que permite ver es cómo, o al menos el concepto de la noción de performatividad, es como hay categorías que han sido naturalizadas, como el ser hombre o el ser mujer, que tienen detrás unos ciertos implícitos, el cómo vestirse, el cómo hablar, el cómo caminar, el cómo peinarse, el cómo arreglarse, el cómo vincularse, que en nuestra vida cotidiana eh, las llevamos adelante porque antes nos categorizamos de esa manera.
Entonces, la categoría en sí misma, la categoría de hombre o mujer, no está dando cuenta realmente de aquello que somos, sino que nosotros, en función de esa categoría y los implícitos que trae, que tiene detrás, nos comportamos según ellos. El término de performatividad viene de la palabra performance en inglés, que es de alguna manera como este comportamiento eh, que uno tiene, eh, en este caso, en el contexto de la vida cotidiana, en donde uno performa eh, de alguna manera aquello que a partir de cómo se concibe, reproduce. Desde el postestructuralismo, eh, se entiende que las teorías tienen un papel político, porque, por dos cosas. Por un lado, porque una teoría, en tanto es una enunciación científica, conlleva tras de sí ciertos imaginarios sociales que la sitúan en un lugar privilegiado, un lugar que la sociedad sitúa como la verdad o lo más parecido a ella, por el imaginario social alrededor de lo que es la ciencia. En ese sentido, las teorías devienen políticas por su capacidad transformadora de las formas de hacer y pensar el mundo en la sociedad. Es decir, su enunciación, la enunciación de las teorías, engendra cambios en la sociedad y por lo tanto todo teórico, toda persona que construye teoría, debe plantearse qué cambios producirán sus teorías, a quienes le otorgarán poder y a quienes posibilitarán que se excluya. Por ello, las teorías permiten transformar la sociedad y tanto mejorar como empeorar el nivel de vida de las personas. La otra característica que está muy ligada a la primera se refiere a su capacidad transformadora que emerge justamente de la posición privilegiada que la sociedad le otorga. La institución científica existe en el imaginario social como una forma que ejerce cierto poder sobre otras instituciones. De esa manera, ser conscientes y considerar este poder, esa posición jerarquizada, refiere a la otra característica sobre el papel político de las teorías. Los investigadores y las investigadoras deben poder cuestionar y cuestionarse esta posición de poder de forma de que estas interrogaciones permitan una distribución del mismo. Utilizar su posición jerárquica, que no es natural, sino construida colectivamente, para visibilizar cómo el poder es distribuido en la sociedad y así posibilitar que quienes están excluidos de dicha distribución puedan enunciar y denunciar lo que les pasa. Es decir, una teoría, según los autores, tiene que ser útil para la sociedad, porque si no, no sirve. En ese sentido, uno puede entender que el postestructuralismo ha brindado algunos aportes a la psicología social crítica, este, que ya los habían brindado también en cierta forma otras perspectivas. Eh, por ejemplo, desde el postestructuralismo se concibe que el conocimiento es construido socialmente, de manera contextual y atravesado por múltiples relaciones de poder. Se entiende que los significados son variables y sociohistóricamente determinados. Permite visibilizar cómo los significados han sido construidos por estratos sociales que históricamente han ostentado el poder. Y además, uno de los principales aportes eh, se enfoca en cómo dicha normalización de significados, al ser interiorizadas por las personas, aún tiene desviaciones en la vida cotidiana. Es decir, en muchas instancias de esa performatividad en nuestra vida cotidiana, estos significados muestran que en realidad no son más que construcciones y que las personas actúan activamente a diario para mantenerlos. Y hay ciertas situaciones en donde esa performance se desvía y uno se comporta no según cómo se debería comportar según el significado que se adjudica a sí mismo, sino como de una forma en términos de normatividad desviada. De esa forma, concepciones de género o modelos de producción económica no tienen una esencia natural, sino que son producidas socialmente de manera continua para que aparenten ser estables y que además no permitan la emergencia de formas de concebir dichas prácticas desde perspectivas alternativas. En ese sentido, uno podría entender que los aportes del postestructuralismo a la psicología social permite concebir el conocimiento construido socialmente, colectivamente, históricamente situado, atravesado por múltiples relaciones de poder,
Em, y en ese sentido, virtualmente transformable, virtualmente capaz de ser producido de formas distintas, dinámico, no estático, eh, donde lo universal no tiene tanto valor, es decir, no se puede tomar al conocimiento como universal, sino que siempre es contingente, siempre es contextualizado. eh, y en ese sentido brinda un horizonte ético-político en el cual buscar formas alternativas de producir conocimiento, pero también de transformar la sociedad, eh, que se despeguen un poco de las formas más hegemónicas que han sido establecidas y que hoy en día producen desigualdades en las distintas áreas y o estratos del socio, de la vida en sociedad. Esto fue el último video de lo que serían estas tutorías. Em, es importante acordarse que esto es un muy breve resumen de lo que hablan los textos. Tiene que ver más bien con un punteo general de los aspectos, a mi criterio, más importantes, a mi criterio y a criterio de, en cierta medida, de lo que los docentes nos indican, porque las tutorías fueron hechas a partir de las preguntas orientadoras, de las guías de los módulos que los docentes elaboraron. Por lo tanto, de alguna manera entiendo que es lo que nos plantean que necesitamos entender eh, de los textos, pero sin duda que no pueden nunca, eh, digamos, reemplazar a la lectura de la bibliografía porque no da cuenta de la riqueza que tiene cada texto. Así que nada, muchísimos éxitos en el parcial o en el curso, dependiendo de para qué se estén utilizando los videos.